Crisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, último lunes, último día del mes de septiembre, que cae en lunes, es decir, que nos despedimos de septiembre en lo que para muchos es el peor día de la semana, no para nosotros, porque nos reencontramos con Antón Losada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Con Mariola Urrea, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y además aquí otra vez conmigo y con Ignasi Guardans. Ignasi, buen día, buenos días. Muy buenos días. Vamos con lo primero, y es la búsqueda de esas 50 personas desaparecidas después del naufragio de una embarcación la madrugada del sábado al domingo. Ya saben que es una embarcación que intentaba llegar al Hierro, volcó en el momento del rescate. Hay todavía casi 50 desaparecidos, hay 27 supervivientes y 9 cuerpos rescatados. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Y con un problema que nos contabas ahora a las 8 de la mañana, Nico, que es una zona muy profunda y precisamente por eso los equipos de rescate no son muy optimistas a esta hora. Sí, aunque el naufragio se produjo muy cerca, a menos de 7 kilómetros de la costa, la profundidad de esa zona del este del Hierro puede superar los 1000 metros. Esto sumado a las corrientes está haciendo que el radio de búsqueda se esté ampliando cada vez más. Y aunque por el efecto de los gases en descomposición de los cuerpos suele generar que algunos puedan emerger después de 72 horas, parece poco probable, según nos explicaba al ser uno de los submarinistas de la Guardia Civil que más cadáveres de migrantes ha recuperado en estos 30 años de la ruta canaria. Es Juan Ortega Machín, el capitán del Grupo Especial de Actividades Acuáticas de la Guardia Civil, ahora en la reserva. Posibilidades de que emerjan, yo sinceramente viendo la zona del naufragio creo que hay muy pocas, puesto que la profundidad hace que, aunque se produzca la acción bacteriológica de la descomposición de los cuerpos, la acción natural, esto no pierde densidad, o sea, no aumentan de volumen por la propia presión. ¿Cuáles son los que podrían emerger en estos días? Pues si alguno hubiera quedado a media agua porque por la ropa que llevaba, a lo mejor dejó alguna burbujas embolsadas, lo que sea, y aparecerían solamente los que están flotando ahora. Ni en playas tampoco te van a aparecer, puesto que, como te repito, la propia profundidad lo va a apelmazar ahí abajo y no van a dejar que suba. Desde que amanezca unos minutos, Ángel, se van a retomar esas labores de búsqueda en la zona del Hierro, y hay que añadir también que esta misma noche han llegado otras 81 personas a la Marina de San Miguel en Tenerife en otro cayuco que ha alcanzado la costa por sus propios medios. Nico, decía que hay casi 30 supervivientes, 27 rescatados con vida, algunos hospitalizados, se han recuperado 9 cadáveres y ya estamos hablando, Nico, de una de las mayores tragedias documentadas en 30 años en todas las costas españolas, pero es que además 2024 está batiendo todos los récords de mortalidad. Sí, fíjate, los datos más conservadores, que suelen ser los de Naciones Unidas, cifran en más de 800 los muertos en lo que va de año en esos cayucos que se dirigían hacia las Islas Canarias. Pero según Caminando Fronteras, solo hasta junio habían fallecido más de 5.000 personas intentando llegar a las islas del archipiélago en esa ruta canaria. Naciones Unidas, que mide estas tragedias a través de la Organización Internacional para las Migraciones, ha documentado ya desde 2014 a la actualidad 68.000 muertes en las rutas marítimas que llevan al norte, especialmente Europa. Este número no incluye de momento ese balance definitivo de la tragedia del Hierro, como decimos, pero otro dato, solo en los últimos 5 años la OIM ha documentado 4.372 muertos intentando alcanzar Canarias. Además, Nico, la isla del Hierro está saturada, no tienen capacidad para conservar tantos cadáveres ni para hacer autopsias. Solo en septiembre han recibido a más de 3.000 personas. Sí, casi una cuarta parte de todo lo del año, 14.000 en lo que va de año en el Hierro. Esto supone más de la mitad de todas las personas que alcanzan Canarias en pateras, y hoy en el Hierro se va a decretar luto oficial, Ángeles. Se reúne el presidente Reño con la Junta de Portavoces a primera hora en el Cabildo del Hierro para decretar 3 días de luto oficial en la isla. Están los medios saturados, de hecho han tenido que habilitar medios extraordinarios para refrigerar los 9 cuerpos que se han recuperado en las últimas horas, y también por parte de las autoridades se prevé, ante la posibilidad de que puedan aparecer esos cuerpos, instalar nuevas instalaciones de frío en el puerto de la Restinga. Nico, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos está escuchando Anselmo Pestanas, el delegado del Gobierno en Canarias. Delegado, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Se van a retomar en breve, ¿no? En los próximos minutos, en las próximas horas, las tareas de rescate. Sí, hay medios tanto marítimos como aéreos en la zona, y desde el primer momento se han movilizado un número importante, ¿no? Tanto de salvamento marítimo, de la Guardia Civil, y tanto aéreos como marítimos, desde guardamares a salvamares, que son las más pequeñas de las unidades de salvamento, helicópteros, y 2 helicópteros de la Guardia Civil están posicionados en la zona. En estos días ha colaborado también uno de la comunidad autónoma, y en los primeros momentos también el Helimer
de salvamento marítimo, ¿no? O sea que también medios en tierra, también observando a ver si se podía encontrarse algún cadáver en la costa más cercana, ¿no? Donde aconteció ese naufragio, ¿no? ¿Hasta cuándo se va a mantener el dispositivo de búsqueda? Bueno, lo razonable estos días, veremos, ¿no? Por esfuerzos y por personal con ganas de estar no va a ser, hay medios suficientes. El tema es un poco las previsiones. Yo creo que lo habéis hecho hace un momento muy bien, ¿no? Con esos datos que daba el especialista, ¿no? Sí. Del grupo de GEAS de la Guardia Civil, que un poco explica por qué en unas zonas emergen y en otras no. En este caso, como hay una profundidad muy grande, pues será más difícil, pero se mantendrán unos días. Vamos a ver si podemos al menos rescatar sus restos, ¿no? Usted llegó al lugar poco después de los hechos. ¿Usted pudo hablar con los rescatistas, con los que participaron en el rescate? ¿Qué le contaron? Estuvimos no exactamente con los de Salvamar, Sí. de la Guardamar que estuvimos con la Guardia Civil, y lo que nos relataban que habían un poco hablado con ellos. La verdad que estaban en un momento muy, muy duro, habían salido de todas maneras también a mantener la actividad de rescate, pero lo que nos dicen, saben que ese es el momento más difícil, el de más riesgo, que es cuando se encuentran las dos embarcaciones, y fundamentalmente por el comportamiento de quienes van a ser rescatados, ¿no? Si se precipitan, si todos a la vez se levantan, pues desequilibran la embarcación. Y pasa lo que ha pasado en esta ocasión, ¿no? Pasó hace un tiempo a una embarcación de la Marina marroquí también, cuando fue al rescate de una embarcación, y nos ha pasado en alta mar. Quizás ahora lo vemos más cercano, porque ha estado más cercano a la costa, pero esto ya nos ha pasado también en alguna ocasión, ¿no? Por eso los técnicos los tripulantes de esas unidades de Salvamar lo primero que indican es intentan tranquilizar a las personas que van a ser rescatadas, porque esa es la clave. Si ellos, además, iba una embarcación de gran tamaño, es una guardamar, es una embarcación con muchas más posibilidades. En este caso, como eran un número importante, entre 80 y 90 personas, pues era incluso la embarcación más idónea. Podían haberse salvado todos sin ningún problema, ¿no? El problema es que se levantan, llevaban 2 días, hay que también entender las circunstancias en las que estas personas llegan a nuestra costa. Llevaban 6 días desde Nuadhibou, habían salido desde Mauritania, y los 2 últimos días sin comida y sin bebida, ¿no? Sin nada que beber, y habían bebido agua de mar. Bien, las peores circunstancias es que te pierdes conocimientos, pierdes capacidad evolutiva también de pensar y de reflexionar en un momento tan dramático para ellos, ¿no? Y me decía usted que era el barco más grande, pero ¿había gente suficiente? Lo digo porque ha habido algunas quejas de falta de medios, de falta de personal. Era madrugada, con un mar complicado. ¿A bordo de ese barco de rescate había suficiente personal? Hay personas suficientes. De hecho, se han reforzado desde las Salvamares a todas las unidades de Salvamar. Se han ido reforzando en estos años. El último año, por ejemplo, la Salvamares ha pasado de 3 a 4 tripulantes, y después hay sus turnos, etcétera. O sea, ahí yo creo que si algo podemos presumir en Canarias, a pesar de que pueda haber, no conozco ningún servicio público que no se diga que faltan medios, ¿no? Desde la sanidad, a la educación, a bomberos, a policía, en fin. Tenemos una cantidad de unidades en Canarias, tenemos posicionadas en Canarias las 4 guardamares, tenemos un gran buque ahora que es la Heroínas de Sálvora, y tenemos esas unidades más pequeñas que son muy versátiles, que permiten un rescate más rápido, y tenemos medios que no tienen algunos estados, ¿eh? En Canarias tenemos medios de rescate que muchos países del Mediterráneo no tienen, y es un servicio público, y la verdad que en ocasiones ocurren esto, pero más no por la falta de medios, sino por esa situación de los que van a ser rescatados, que pierden los nervios, que se levantan a la vez y que desequilibran, produciendo el vuelco de la embarcación. Y ha sido incluso un milagro, nos decían, que se hubiesen rescatado 27, porque en ese momento saben que llevan 6 días, están entumecidos
muy agarrotados, y eso pues les permite incluso pues, ni poder intentar nadar, aunque no la mayoría tampoco saben nadar, son del interior de África, muchos eran malienses y vienen huyendo de una guerra, ¿no? Entonces, bueno. Y delegado, ¿se está planteando algo para aliviar la presión que ahora mismo tiene el Hierro? Ya no entro en el debate político, sino es una presión coyuntural, es decir, prácticamente no se pueden conservar los cadáveres, están sobrepasados para hacer autopsias. ¿Hay algún plan para aliviar esta presión del Hierro? Bueno, lo que habíamos visto desde el primer día, yo me puse en contacto con el viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, porque saben que el tema de los forenses es una competencia de ellos. Sí. Por parte de Guardia Civil se desplazó una unidad móvil, una especie de unidad para las emergencias que se refrigera y que podría servir de apoyo si se encontraran más cadáveres y estuvieran superados. En estos días, si tienen un refuerzo de un auxiliar del forense que le está permitiendo sacar adelante el trabajo de esos 9 cadáveres que se fueron encontrados, y el Gobierno de Canarias tenía previsto el refuerzo con otro forense si aparecieran más en estos días, ¿no? En ese sentido, incluso si se produjera el caso de encontrar decenas y decenas de los cadáveres, también se había planteado, y tenemos unidades de salvamento para poderla utilizar para un traslado a Tenerife y que pudieran realizarse en una unidad central de los forenses, ¿no? Pues Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, un abrazo a todos. Gracias y buenos días. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir con esto a la vuelta.
45 minutos de la mañana, 7:45 en Canarias, en el abierto Mariola Urrea, Ignasi Guardans y Antón Losada. Y podemos saludar también a esta hora a Elena Maleno. Ella es investigadora especializada en migraciones y trata de seres humanos. Es directora de Caminando Fronteras. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Elena, ¿tú recibiste llamadas desde ese cayuco que naufragó antes de que se produjera ese naufragio? ¿Qué sabes de esos últimos momentos? Nosotras recibimos llamadas de las familias. Nos dijeron que el cayuco estaba cerca de costa, que habían llamado desde la embarcación diciendo que veían las luces, pero que no se podían mover porque el motor estaba parado. En principio, en esa última comunicación todo estaba bien, ¿no? Después tuvimos que informar a los familiares de que el cayuco había volcado y que no podíamos explicarles exactamente qué es lo que había pasado. Y a día de hoy los familiares pues siguen esperando, sobre todo están esperando saber quiénes son las muertas, quiénes están vivas y quiénes son los cadáveres, ¿no?, para poder enterrarlos. Porque a partir de ahora, yo siempre te pregunto lo mismo, Elena, porque la gente que ha hecho toda esa travesía, que se ha subido a un cayuco en esas condiciones, deja una familia detrás. Una familia que muchas veces no tienen el teléfono de Elena Maleno y que ni siquiera saben en qué punto de esa travesía, de ese trayecto, desde sus hogares hasta su destino han muerto. En este caso, Elena, ¿cómo se puede saber, o sea, cómo es el proceso, es el protocolo para que se sepa quiénes son los fallecidos, quiénes son los que se han podido ser rescatados? ¿Cómo funciona? Mira, faltan muchos medios. En cualquier suceso con víctimas múltiples en el Estado español se ponen en marcha dispositivos especiales donde las familias son muy importantes, esa asistencia a familias que son las que aportan los datos ante-mortem para poder identificar a las muertas. Esto no es así cuando hablamos de tragedias que afectan a personas migrantes y lo llevamos reclamando desde hace muchos años. Entonces, las organizaciones sociales vamos parcheando, ¿no? Vamos, pues ese lugar que tiene que ocupar la administración pública para dar esa información y para facilitar que las familias, por ejemplo, las familias que están en África y que no pueden tener un visado para poder venir a enterrar a sus muertos, tienen que poder ir a las embajadas, tienen que poder dejar allí el ADN. Tenemos que poner en marcha una serie de dispositivos que nunca se ponen en marcha cuando hablamos de este tipo de tragedias y no se hace por algo que tenemos que mencionar y tenemos que decir de una vez: el racismo institucional, que lo estamos viendo en esas negociaciones con la infancia migrante cuando están vivos, pero que es tremendamente horrible verlo cuando también están muertos. ¿Qué pasa entonces con las víctimas, con los cuerpos? Lo que necesitamos ahora es identificar a esos cuerpos lo antes posible y que no se entierren. Hay que darle tiempo a las familias a que vengan a identificarlos. Hay que darle tiempo a conseguir esos visados, hay que darle tiempo a las que están en Europa para venir a identificar, para aportar esos datos ante-mortem que los forenses necesitan para la identificación. Muchas veces se entierran en 24 horas y después exhumar los cuerpos es muy complicado. Las familias tienen que poder venir, poder enterrar con dignidad y además poder enterrarlo, y llorarles y rezarles como vivieron, ¿no?, con las mismas creencias. Naciones Unidas ha documentado, Elena, desde 2014 más de 68.000 muertos en las rutas que llevan a Europa por mar. Solo en Canarias en los últimos 5 años cuenta 4.300 muertos. Pero yo te decía, estos son los que sabemos y ni siquiera los sabemos todo, porque cuántas embarcaciones se hundirán sin que sepamos. Pero antes de llegar a la embarcación, también en el camino mueren muchos, ¿no? Sí, efectivamente, pero no lo sabemos porque no queremos saberlo. Nosotras hemos estado hace poco con personas, ¿no?, con alcaldes, por ejemplo, de la comuna de Villalafara, y allí vemos cómo tienen listas los alcaldes de muchas comunas y de muchos lugares en Mauritania, en Mali, en Senegal, se dedican a hacer listas de personas muertas y desaparecidas en los trayectos migratorios, como bien dices, ¿no? Y estamos hablando de cientos, o sea, te impresiona ver esos nombres y los alcaldes muchas veces se desplazan a los lugares en nombre de las familias para buscar. Estamos hablando de una macrovictimización, estamos hablando de unas pérdidas de vidas humanas que no solo afectan a una familia, sino que afectan a las comunidades de origen. Tienen el mismo impacto que pueden haber tenido las desapariciones en Argentina o las desapariciones en la Guerra Civil Española. Sí, porque además muchos de ellos muchas veces pertenecen al mismo colectivo, al mismo barrio, por decirlo de alguna manera.
Sí, efectivamente, nosotras logramos ahora acompañar a una familia para que pudiera identificar un cuerpo que se encontraba Sí. en Tenerife y que lo llevaran a Mali. Y cuando el cuerpo apareció en Mali, muchas otras familias podían hacer el duelo de muchos jóvenes que salieron con él y que desaparecieron en esa embarcación. Elena, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Un beso. Bueno, esta es la tragedia, ¿eh? Es importante porque muchas veces decimos la peor tragedia ocurrida en las costas de Canarias y como que el último naufragio siempre es la peor tragedia ocurrida, pero sin que nada cambie desde la primera tragedia hasta la última. Las cifras ya no solo de este naufragio con esas 50 personas desaparecidas en el fondo del mar, 9 víctimas, entre ellos un menor, y solo 27 rescatados, son las más recientes, son las últimas. Las últimas por ahora, evidentemente, pero hasta llegar a este naufragio ha habido muchísimos más y lo que decía Elena, Mariola, no hay un protocolo establecido. Hay el debate político, el debate partidista, por un lado, y después debería haber la acción humanitaria, que también está fallando. Efectivamente, yo creo que hoy la noticia nos invita a analizar la migración exclusivamente desde esta dimensión del ser humano y desde la dimensión no de la aspiración, que es lo que siempre persigue quien se lanza a buscar una vida mejor, sino desde la tragedia, porque el resultado ha sido un naufragio, ¿no? España, nuestra frontera sur, tanto en la dimensión o en la vertiente mediterránea como en la de la cornisa atlántica, se está convirtiendo, lo habéis contado también esta mañana, en la más peligrosa del mundo. De hecho, yo creo que vamos a acumular el mérito, y lo digo con ironía obviamente, de configurar grandes fosas comunes en el Atlántico o en el Mediterráneo. Elena ha hablado de racismo institucional. La palabra es muy dura, es una acusación muy fuerte, pero qué duda cabe que puede tener cierto sentido cuando estamos hablando de ausencia de protocolos, estamos hablando de entierros cuando hay cuerpo, probablemente sin el tiempo suficiente para que las familias lo identifiquen, para que se asimile un duelo en la comunidad de origen, sí, pero también en la comunidad de destino, porque yo entiendo que hoy Canarias no se despierta con ganas de mucha risa. No es el problema de Canarias, es un desafío que nos interpela a todos. Y hablaba también Elena de algo muy relevante, ¿no?, que es de dignidad. Cuando hablamos de la migración, yo creo que la palabra dignidad tiene que acompañar todo el proceso, desde el momento en que analizamos si están en condiciones o no de ser aceptados regular o irregularmente, y también cuando hay tragedias, ¿qué trato damos a esos cuerpos si los rescatamos? Y una última cuestión. El Papa anunció que quería formular y formalizar un viaje a Canarias. Yo creo que quienes determinan la agenda del Papa deberían acelerarlo. ¿Por qué digo esto? No porque vaya a cambiar nada, pero sí que el jefe del Estado del Vaticano tiene una fuerza simbólica y en términos de mucha dimensión, sobre todo esta de la dignidad y de la empatía, que yo creo que permitiría quizá remover conciencias. Ignasi. Bueno, cada vez que hay un naufragio de este estilo, una catástrofe de este estilo, pues sale una rabia y una indignación enorme, ¿no? Y es normal y es humano. Y entonces cuando pasa, pues hay que tener la cabeza un poco más fría, porque yo no acabo de ver que esa indignación tenga que volcarse con quienes están ayudando y quienes están haciendo ese esfuerzo en Canarias. Nos decía el delegado del gobierno que Canarias tiene medios superiores a cualquier estado. Y si tuviéramos más medios, pues no está nada claro que muchísimos más medios, los mejores helicópteros, los mejores barcos, los mejores lo que usted quiera, hubieran cambiado la situación de un montón de personas en una situación desesperada, agotados, etcétera, ¿no? Lo podemos llevar al detalle hasta la novela. De repente se levantan todos y se ponen una punta del barco, y aquello cae, y hay una tormenta, y es de noche, y hace frío, y mueren. Entonces, a partir de ahí, llevar eso a la indignación y a una especie de cabreo institucional contra quienes estamos de este lado, por decirlo así, incluyendo pues los europeos, hacernos corresponsables directamente de esa muerte, me parece, sinceramente, ya sé que puede ir contracorriente esto, pues no me parece correcto. Sacar aquí las víctimas de la dictadura de Argentina me parece una salvajada, y lo digo con todo
respeto a Elena Maleno, que hace un trabajo extraordinario. Pero él hablaba sobre todo, Ignasi, del protocolo posterior, ¿eh? Sí, no, o sea, no. Que es verdad que cuando hay un accidente o cuando hay una tragedia, inmediatamente se articula la manera de que los familiares puedan... ella estaba hablando de esto. Yo conozco a Elena Maleno desde la tragedia del Tarajal y ya entonces hablábamos de eso. Sí, y no ha sido imposible establecer con un protocolo. Pero yo no creo que las críticas que se hacen a las víctimas de la dictadura, a los desaparecidos de Argentina o a las víctimas de la fosses se parezca se hable de protocolos. Pero bueno, en todo caso, a mí me ha parecido un poco oportuna, lo digo así, esa referencia de comparar lo que son las víctimas de una dictadura con las víctimas que hay aquí. Y volvería, por ejemplo, a lo que decía Elena Maleno, ¿no? Por ver un poco aquí quién tiene responsabilidad. Ella hablaba de los alcaldes de los lugares de origen y de esos alcaldes que van buscando las familias. Bueno, a mí me gustaría saber qué hacen esos alcaldes antes de que esas familias salgan. O sea, ¿cuál es el papel de esos alcaldes en origen antes de que esas personas salgan? Porque efectivamente todo esto lo vamos... Yo no digo que no haya que cambiar protocolos, entiéndeme bien. Seguro que los protocolos de recuperación de esos cuerpos y de atención a esas familias se puede mejorar, seguro. Pero el problema es mucho más amplio y vamos al origen. Esas personas que se han embarcado, ¿quién les ha permitido embarcarse? ¿Quién les ha informado antes de embarcarse? Y bueno, esos alcaldes que son capaces de identificar a las familias de los fallecidos, ¿qué hicieron para que esos fallecidos no salieran? Cada uno de esos alcaldes en Mali, cada uno de esos alcaldes que han hecho. Pongo los alcaldes como podría poner, por supuesto, a los gobiernos. Quiero decir, el cabreo es lo normal. Es legítimo, pero no me parece un poco simplista en cada vez que hay una catástrofe irnos a un cabreo contra las autoridades del lugar de acogida en lugar de volver a exactamente las mafias, los medios contra las mafias. ¿Cómo hemos conseguido esto? ¿Cómo hemos conseguido esta gente? ¿Cómo se ha subido a ese barco? ¿Quién les ha permitido salir? Un barco así, de ese tamaño, no sale sin que lo vean autoridades. A mí ese es el foco que me parece más importante. Déjame que haga una pausa, Antón. A la vuelta voy contigo y quería también decir algo, Mariole. Continuamos con el debate y con el análisis a partir de la tragedia en el Hierro de este fin de semana. Íñigo. Buenos días, Ángels. Iberdrola nos trae la noticia sostenible. Las marismas...
8:01 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. El delegado del Gobierno en Canarias responde a los sindicatos que sí hay medios suficientes en salvamento marítimo para afrontar episodios como el de este fin de semana, cuando volcó una embarcación que ya estaba siendo auxiliada y desaparecieron en el mar medio centenar de personas migrantes. José Luis Astre. Esto es lo que acaba de decir aquí en Hoy por Hoy el delegado, que se llama Anselmo Pestana. Bueno, podían haberse salvado todos sin ningún problema, ¿no? El problema es que se levantan, llevaban 2 días, hay que también entender las circunstancias en las que estas personas llegan a nuestra costa. Llevaban 6 días desde Nuadhibou, habían salido de Sostiene que los migrantes podrían haberse salvado porque Salvamento Marítimo ya estaba allí, pero la desesperación hizo que se pusieran nerviosos, ha dicho, y que volcaran. En ocasiones ocurren esto, pero más por no por la falta de medios, sino por esa situación de los que van a ser rescatados, que pierden los nervios, que se levantan a la vez y que desequilibran, produciendo el vuelco de la embarcación. Y bueno, ha sido incluso un milagro, nos decían, que se hubiesen rescatado 27. La policía está trabajando para identificar a los ultras que protagonizaron ayer los altercados contra el portero del Real Madrid en el derbi que se jugó en el Estadio Metropolitano y que tuvo que suspenderse por más de un cuarto de hora. El Atlético asegura haber identificado a uno de los agresores. Alfonso Gea, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Así es, el equipo rojiblanco ha facilitado ya a la policía las imágenes, así como la identidad de uno de esos presuntos alborotadores, de esos presuntos fascistas que con la cara tapada ayer impidieron que el partido se desarrollara con normalidad. Por cierto, que el delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, acaba de colgar en la red social X un mensaje en el que dice que los violentos sobran en los campos, está bien los que les afean, mejor aún quienes lo impiden. Quienes lo justifican no ayudan. Recordemos que una parte de la plantilla del Atlético de Madrid se acercó a la finalización del encuentro a jalear a este grupo de violentos del Fondo Sur. También podemos adelantar, José Luis, que a esta hora la delegación del Gobierno está a punto de iniciar una reunión con representantes policiales de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en la que se va a solicitar al delegado de seguridad del Atlético de Madrid todas las imágenes que se han obtenido por la red de cámaras internas del estadio del Metropolitano. Gracias, Alfonso. Precisamente noticia de este momento que nos lleva a Italia, una operación contra los ultras del Milán y del Inter, allí en ese país. Antonio Martín. Sí, acaba de comenzar ese despliegue policial en Milán. En un comunicado conjunto de la Policía de Estado y la Guardia de Finanzas se puede leer que a decenas de hinchas de ambos clubes y a los líderes de esas hinchadas se les acusa de infiltración criminal con vínculos mafiosos. Son sospechosos de delitos de extorsión, lesiones y otros delitos graves, y se están realizando no solo detenciones sino también registros en domicilios. Entre los detenidos hay condenados ya anteriormente por drogas o por delitos violentos, y la operación de hecho llega semanas después del asesinato de uno de los líderes de la hinchada del Inter de Milán. En las previsiones del día, aquí en España, la Audiencia de Madrid estudia los recursos de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y de la Fiscalía, que piden que se archive o que se acote la investigación abierta contra ella por el juez Peinado. Y hay convocadas concentraciones de protesta en Radio Televisión Española después de que ayer se suspendieran las oposiciones al puesto de informador porque se filtraron las preguntas del examen. Del exterior, el ataque de Israel, que les contábamos desde primera hora, esta vez sobre el centro de Beirut. Es la primera vez que bombardea el corazón de la capital del Líbano en esta ofensiva. Rosa Márquez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Qué bien te viene.
minutos de la mañana, 8:08 en Canarias. En el abierto, Mario Lauré, Ignasi Guardans y Antón Losada hablando todavía del naufragio este fin de semana en el Hierro de un cayuco con 50 desaparecidos todavía a esta hora. Hemos escuchado al delegado del Gobierno afirmando que sí hay medios suficientes, que Canarias tiene los medios suficientes para los rescates, y a Elena Maleno exigiendo ese protocolo posterior al naufragio, posterior a la tragedia, para que los familiares puedan enterrar a las víctimas. Antón, que todavía no te habíamos escuchado. Sí, bueno, son tantos temas. Voy a intentar mantener la cabeza fría como reclama Ignasi, ¿no? Yo creo que lo primero es que tenemos que asumir que esto es un desastre ético y moral del que tenemos una cuota parte de responsabilidad que no podemos eludir. Tenemos los recursos, tenemos las políticas para intentar evitar que buena parte de estas muertes se produzcan, y no los estamos empleando o no los estamos dedicando con el suficiente compromiso. Una de las economías más ricas y más prósperas del mundo puede y debería hacer bastante más para intentar evitar que esto se produzca, y para intentar evitar que tengamos que empezar el programa pues hablando de muertos, desaparecidos, protocolos, familias que andan buscando a sus seres queridos, ¿no? Y eso nos debe llevar, y yo creo que es un día perfecto para hacerlo, también a la reflexión política a dos niveles. Tenemos un problema inmediato que hay que atender, que es lo que está sucediendo en Canarias, y ahí volvemos a tener otro pequeño desastre moral. Es decir, Canarias no es el muro de contención del resto de España, y el resto de España no puede seguir comportándose como que, bueno, lo que pasa en Canarias, que se quede en Canarias. Y tenemos los recursos y las capacidades para dotar de más recursos. Dice el delegado del Gobierno que hay recursos suficientes. No, no los hay. Seguro que no. No los hay en salvamento y no los hay en acogidas, que lo estamos viendo todos los días. ¿Cuántas imágenes más necesitamos para ver cómo están los centros de acogida en Canarias y en el resto del Estado español? En unos sitios más que en otros, también hay que decirlo. Y eso necesita, eso tiene una solución, que es recursos. Recursos, dinero y decisiones políticas. Y voluntad política. Entonces. Y voluntad política. Y sí, es que Canarias no es el muro de contención. Es que nos estamos comportando el resto del resto, y me incluyo, el resto del Estado español, como, bueno, allá se las apañen. Mientras pase allí, mientras no nos lleguen aquí los terribles efectos de la inmigración y los terribles inmigrantes, oye, pues que se vayan apañando. Y vamos a ver si podemos rebajar un poquito la factura para que el muro nos salga lo más barato posible. Eso se puede corregir ya, y hay que corregirlo. Y pues hay un tercer nivel, que es el nivel de la gran política. El problema es que vivimos tiempos de política pequeña, y esto necesita gran política. Ni el Partido Popular ni el Partido Socialista pueden seguir gestionando la inmigración como lo están haciendo. Con cortoplacismo, utilizándola para ver si consigo desgastar un poco al otro. Esta es una política que en este momento es capital, es clave, lo estamos viendo en Austria. Explica el avance de la extrema derecha en toda Europa, y ni el Partido Popular ni el Partido Socialista pueden seguir cogidos en la trampa, que es otra vez otro desastre moral, y ya van 3, en el que estamos atrapados, que es que necesitamos a los inmigrantes porque son la mano de obra barata que nos conviene, pero no los queremos porque al parecer son los culpables de nuestras desgracias. Necesitamos que los dos principales partidos acuerden y pacten una política migratoria que rompa ese esquema y que gestione la inmigración como lo que es, una oportunidad. Mariola. Pero fíjate que ni siquiera hoy el debate era tanto la dimensión jurídica y política de la migración o la vertiente económica de la migración. Hoy la interpelación de nuestra invitada era simplemente: tenemos muertos, algunos cadáveres no se van a recuperar nunca por las razones técnicas que han sido explicadas en este programa antes de que comenzara el abierto, hay otros cuerpos que están a disposición de las autoridades, y lo que se pide es que se le dé tiempo a esos cuerpos para que sus familias puedan identificarlos, enterrarlos y hacer el duelo. Estamos hablando en estos momentos de gestionar una cuestión humanitaria, un protocolo para abordar esa muerte y ese enterramiento, y no acelerar en los términos que exige nuestra legislación, por otra parte, ¿no? Claro, en un enterramiento en 24 horas es razonable cuando todos y cada uno de nosotros perdemos a familiares o amigos en condiciones de cierta normalidad, pero 24 horas no se puede enterrar a cuerpos cuyas familias están en Malí. Por lo tanto,
lo que nuestra invitada hoy reclamaba era algo que yo creo que las instituciones están en condiciones de poder ofrecer, es preserven esos cuerpos y hagan unas gestiones de carácter humanitario para que las familias que han perdido a esas personas puedan acompañar y despedirse de ellas. Y eso no solo es humanidad y dignidad para el cadáver, es humanidad y dignidad con esas familias que yo no sé si hoy es el día de plantear si el control de fronteras obviamente funcionó mal, porque muchos días hablamos de la política de control de fronteras y si tiene que ser una política más robusta, cómo puede perfeccionarse, pero hoy yo creo que el problema, honestamente, creo que es mucho más simple, es cómo tratamos a los muertos. Sí, lo que pasa es que si se cae un avión y tenemos cientos de víctimas ahí, pues es perfectamente compatible tener una profunda empatía con estar hablando de la compañía aérea responsable de la caída de ese avión. Y no vamos a esperar una semana a decir, pues si sabemos, como lo sabemos, que ese avión no tenía ni que haber volado y que no tenía que estar ahí. Y evidentemente los que mueren cuando cae un avión que estaba en malas condiciones, que no reunía condiciones, los que mueren no son los responsables de eso. Y es compatible, porque sabemos hacer dos cosas a la vez, tener dolor por las víctimas de una catástrofe aérea, o de una bombona de gas que explota en una casa, o de un camping que arde, o de tantas otras cosas que se parecen mucho más a esto que cualquier dictadura argentina. Es perfectamente compatible tener un profundo dolor por esas personas y saber que efectivamente se puede revisar qué se hace con cómo se trata a sus familias, cómo se acompaña ese dolor, con desde el momento uno saber que esto tiene unos responsables y no podemos, a mí no entiendo esta sensación de que no podemos hablar de los responsables porque hoy toca hablar del dolor. No, los responsables están en origen y hay que poderlo decir. Y eso no le quita ni un ápice, no, los responsables de que se embarcara están en origen, no están en Canarias. Aquí también, Ignacio, no. Bueno, sí, pues somos responsables nosotros. No, y ahora te dejo el turno. Ahora y los responsables de que esas personas salgan están en origen y de que se embarquen están en origen. A partir de ahí, que cómo hay que atender eso, por supuesto. Y yo te doy la razón, Antón, de que esto no es un problema de Canarias ni es siquiera un problema de España. Tenemos en este momento a los Países Bajos con la extrema derecha, luego hablaremos de Austria, sí. Son países que pretenden que esto no es su problema y es su problema. Antón. Y por supuesto que es su problema. Antón, y después voy con nosotros es que tenemos una cuota aparte de responsabilidad. Nosotros tenemos los medios y los recursos para tratar de impedir que este tipo de cayucos salgan al mar. ¿Nosotros? Nosotros. ¿Qué vamos a tener nosotros para impedir porque que nuestro problema no es tanto la inmigración ilegal como que no estamos gestionando bien la inmigración legal, no la estamos gestionando suficientemente. Si tuviéramos los recursos y si tuviéramos las políticas migratorias que deberíamos tener, porque a ver si nos entra en la cabeza, ¿tú te lo crees de verdad? Los necesitamos. Habla Antón. No tendrían que utilizar cayucos. ¿Por qué? Porque podrían entrar legalmente. Ese es nuestro problema, que no lo acabamos de entender. Necesitamos políticas que impidan que los cayucos salgan de ahí, mejorando los recursos disponibles, porque tenemos una responsabilidad moral sobre todo lo que ha sucedido en esa parte del planeta, porque parte de nuestra riqueza viene de la explotación a la que sometimos esa parte del planeta, y ahora nos toca a lo mejor devolver, aunque solo sea una pequeñísima parte de todo lo que nos llevamos. Y hay un segundo elemento que es fundamental, que nuestras políticas, nosotros necesitamos migrantes. La idea de esos pueblos necesitamos. De Mali, termina Antón. Y nos estamos comportando como si no los necesitáramos, como si fueran un problema para nosotros, cuando en realidad son una enorme oportunidad. Yo creo que la responsabilidad de hoy, como analistas, nosotros tres que estamos aquí, es no tomar el rábano por las hojas y aprovechar quizá ejemplos más o menos acertados para hablar de la responsabilidad de los alcaldes de las comunidades de origen. Pues yo creo que es desviar, es una digresión, es desviar la atención sobre algo que es mucho más simple, insisto, que es cómo se entierran a unos muertos y no hay mucho más hoy. Todo esto obviamente nos invita también y nos interpela sobre el tipo de política migratoria que hacemos, y como esto no es una cuestión de Canarias ni de España, es una cuestión de la Unión Europea,
pues obviamente el pacto de migraciones tiene mucho debate y demás. Porque si ponemos ejemplos desafortunados, pues a mí tampoco me gusta escuchar al delegado de gobierno decir que se podían haber salvado todos, pero que claro, se pusieron de pie, se pusieron nerviosos y se ahogaron un montón. Pero no entro ahí hoy, no entro ahí porque me parece que cuando alguien hace declaraciones, pues quizá no tiene la finura ni la destreza para decir simplemente que en momentos de dificultad las tareas de salvamento se complican, que es lo que seguramente quería decir el delegado de gobierno. Pero insisto, hoy creo que lo único que nos piden a las instituciones y a España es: ¿podemos ordenar los enterramientos de una manera que satisfaga también la pena y el dolor de las familias de estas personas que ya son cadáveres, ya no son recursos económicos favorables para España y Europa, son muertos? Déjame que vaya a publicidad, que a la vuelta ya ha salido el tema, porque la inmigración es una de las banderas, por no decir la bandera de la extrema derecha, y con esa bandera, ondeando esa bandera, ha llegado la ultraderecha a ganar las elecciones de Austria. Hacemos una pausa y vamos con ello.
8:23 en Canarias, en el abierto Mariola Urrea, Ignasi Guardans y Antón Losada. Como les venimos contando desde primera hora de la mañana, en Austria la extrema derecha ha ganado las elecciones legislativas. Es la primera vez que esto ocurre desde la Segunda Guerra Mundial. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Ha ganado con el 29% de los votos. Esto les deja lejos de la mayoría absoluta y al menos, en principio, esta imposibilidad de mayoría absoluta debería impedir formar gobierno a un partido fundado por exoficiales nazis y cuyo candidato se jacta de que le llamen canciller del pueblo, como se hacía llamar Hitler. Sí, ha llamado de hecho al resto de partidos en campaña grupo de traidores, parafraseando también a Hitler. Es la primera vez que gana este Partido de la Libertad en Austria, aunque ya ha estado en el gobierno en el país, en distintas coaliciones, fundado, como decías, por antiguos miembros de las SS nazis. No han avanzado mucho desde entonces. Hay que ver, por ejemplo, quién ha ganado. Herbert Kickl, que ha ido ascendiendo en el partido con el mensaje habitual de los ultras. Primero la xenofobia. Aquí el día que presentó su programa hablaba de los migrantes que llegaban a Austria sin trabajo como los frutos podridos de la inmigración. Pero además se opone a ayudar a Ucrania, niega el cambio climático y durante la pandemia su solución era ir sin mascarilla y beber un producto para desparasitar caballos. Eso sí, los ultras que lidera Kickl no tienen mayoría suficiente para gobernar solos y aquí se abren varios escenarios posibles. El presidente del país, que es de los Verdes, puede escoger a quien considere para formar gobierno, como hemos visto hace unas semanas en Francia, y ya había anticipado que no es partidario de ofrecérselo a la extrema derecha, al menos de que hubieran ganado con una mayoría absoluta. Por otro lado, los conservadores tienen en su mano entonces qué hacer. Su candidato, que es Karl Nehammer, dijo anoche que descartar al Partido de la Libertad no era algo democrático, pero que ellos no pactarán en concreto con Kickl. Esto abre un escenario, en este caso, como el de los Países Bajos, con una posible coalición de la derecha y la extrema derecha, a cambio, eso sí, de que Kickl no sea canciller. Y no sería raro, porque ya tienen alianzas a nivel regional en varios estados de Austria. La tercera opción es una gran coalición con conservadores y socialdemócratas, como mínimo, a la que podrían sumar a liberales y a verdes. Antonio, gracias. Adiós. Esto en Austria. Solo una coalición de izquierda les impidió ganar en las legislativas de Francia, a la ultraderecha. Han ganado ya en la región alemana de Turingia. Son segunda fuerza en otras dos regiones y siguen disparados en las encuestas en ese país, en Alemania. Son mayoría en el gobierno de Países Bajos, de Finlandia. Todo esto es el mapa creciente de la extrema derecha, Bayo, al que desde hoy se ha unido Austria. Sí, desde luego la ola populista de extrema derecha continúa barriendo con fuerza al continente. La défense de l'identité des peuples menacée, vous le Lo savez. hemos visto este mismo año en Francia con el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, ganando ampliamente las elecciones europeas en Francia y también la primera vuelta de las legislativas en junio. Y aunque su partido no gobierna, Le Pen sí condiciona al ejecutivo del conservador Michel Barnier y las encuestas la sitúan como la favorita para llegar al Elíseo en 2027. También avanzan los ultras en los Países Bajos, donde el Partido por la Libertad de Geert Wilders fue el más votado en las elecciones del pasado mes de noviembre. Tras meses de negociaciones en junio, Wilders logró articular una coalición con otras tres formaciones de derechas, un ejecutivo en el que no está el polémico político antiislamista, pero que sí tiene a dos ministras de su partido en las áreas de asilo y migración y de cooperación al desarrollo, ministras con ideas abiertamente racistas, ideas como las que también maneja en Alemania Alice Weidel, la líder de Alternativa para Alemania. Ein Moratorium. Wir sollten Folgendes que aboga tun. por imponer una moratoria de 5 años a la concesión de asilo y a la nacionalidad para los extranjeros residentes en Alemania. Y es que el rechazo a los inmigrantes es, junto con la nostalgia por los valores tradicionales, el motor del auge de Alternativa para Alemania y el hilo conductor de la extrema derecha europea. Desde la ultranacionalista Fidesz de Viktor Orbán al euroescéptico Partido de los Finlandeses o a la neofascista Giorgia Meloni. Yo soy Giorgia. Soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana, no me lo pueden quitar. La extrema derecha gobierna ya en 6 estados comunitarios, en 7 si logra situarse al frente del gobierno en Austria, y en las recientes elecciones europeas, Ángels, sus formaciones acapararon 1 de cada 4 escaños del Parlamento Europeo. Antón, sumamos desde hoy a Austria en estos países donde la extrema derecha va avanzando y como esto nos liga con el tema anterior, va avanzando con el tema estrella, que es la lucha contra la inmigración. Sí, Austria es uno de los países, está entre las 25 economías más ricas del mundo, es uno de los países más seguros del mundo, tiene un 19, poco por cien de población de población extranjera, ¿no? De población inmigrante. Más de la mitad de esa población son vecinos, son gente que viene de Alemania, gente que viene de Hungría, gente que viene
de los países de Europa del Este. Entonces, claro, todos los argumentos que habitualmente manejamos, ¿no?, para explicar el avance en base a la inmigración, lo de la integración, lo de que les quitan los trabajos, pues parece que no se aplican exactamente a este caso, ¿no? Es un país que económicamente va bien, la inflación la vuelven a tener bajo control, es un país estable, pacífico, sin embargo tiene una fuerza de ultraderechista en ascenso desde hace 2 décadas. O sea, la ultraderecha no apareció y no ha sido fuerte en Austria ayer. Y si dejó de ser fuerte durante un breve periodo fue porque entró en crisis como organización, tuvo una profunda fractura interna y casos de corrupción que en las anteriores elecciones les hicieron retroceder hasta convertirse en la tercera fuerza, que si la memoria no me falla, ¿no? Entonces, claro, a mí el fenómeno de cómo avanza la extrema derecha en toda Europa sobre el caballo de la inmigración me resulta cada vez más complejo y más desconcertante para analizar, ¿no? Y yo creo que conecta con lo que hablábamos también la semana pasada, ¿no? Que es que lo que está consiguiendo este relato es captar el miedo al futuro de una parte importante de la población. No es tanto que les preocupe la inmigración como está ahora, que también les preocupa, sino que creen que va a ir todavía a peor. Un dato que daba esta mañana la cadena SER, ¿no? El gran triunfo de la ultraderecha se ha producido en el ámbito rural. Incluso se habla de que en Austria se ha partido un poco el voto, entre el voto urbano y el voto rural. El voto rural, donde, hombre, no creo yo que haya una gran presión migratoria, porque no suele producirse así, y seguramente muchos de esos migrantes irán con trabajo, porque es donde muchos de esos migrantes encuentran trabajo, por ejemplo en el caso de España, que es en el ámbito rural. Es decir, además los necesitan desesperadamente para sacar adelante sus cosechas y mantener sus negocios. Entonces la reflexión, yo creo que a veces pecamos de unas excesivas, de excesivo simplismo. Bueno, cabalgan sobre la inmigración, sí, pero cabalgan más sobre la percepción de lo que puede traer la inmigración. No es solo la inmigración es la punta de lanza de un discurso que está calando, que es que dentro de 20 años dejaremos de ser europeos. No es tanto un tema económico como un tema identitario. Un tema identitario, efectivamente. Dentro de 20 años... Mi pueblo ya no será mi pueblo. Mis vecinos ya no serán mis vecinos. Mi iglesia ya no será mi iglesia. El bar al que voy ya no tendré con quién echar la partida, porque serán todos extraños y gente desconocida que tiene otras costumbres, que no será así. Pero lo cierto es que eso va calando y si nos damos cuenta va calando de manera muy transversal en todo el continente. No, estoy muy de acuerdo con esto. O sea, que efectivamente el dato que daba Antón de que la inmigración en Austria no se corresponde a esa reacción, pues lo mismo vale para las partes de Alemania donde está subiendo la extrema derecha, que no son en absoluto las partes más afectadas por la inmigración. O sea, que efectivamente no es un tema de un miedo inmediato a que estoy rodeado pues, de gente de origen norteafricano, que en la escuela, que la vivienda, que etcétera. No son ese tipo de parámetros, sino que es un tema mental, es un tema de miedo irracional, de percepción, de percepción de lo que se ve en otros sitios, de lo que creen que ven, y de efectivamente esa sensación que ha descrito Antonio, eso estoy muy de acuerdo ahí, de que efectivamente pues hay lo que le llaman un replacement, ¿no? O sea, hay un efecto sustitución, hay una percepción del efecto sustitución, y que efectivamente nuestra Europa, nuestro pueblo, nuestro país, pues va a dejar de ser lo que era y va a estar mezclado con otro tipo de gente que no son como los quiero yo, ¿no? Y efectivamente eso es muy difícil de arreglar, o por lo menos de arreglar con un decreto. Quiero decir, eso es un tema educativo. Los miedos, lo saben muy bien los psicólogos, no se curan de la noche a la mañana. Los miedos exigen un enorme esfuerzo, y a veces no desaparecen porque quedan ahí integrados, ¿no? La gente que tiene miedo a volar, pues no le quitas diciendo, no, pues usted tiene que volar. No, usted es una especie de miedo irracional a que el avión se va a caer. Por tanto, es un tema tremendamente difícil y que exige un esfuerzo de relato mucho más amplio. Hace 25 años Austria ya provocó un sobresalto en la Unión Europea cuando Haider, el malogrado Haider, que entonces era el líder del partido que hoy ha ganado las elecciones, quedó segundo en las elecciones legislativas.
Y digo que supuso entonces ya un sobresalto para la Unión Europea porque ante la hipótesis de que llegara a formar gobierno con el partido que entonces ganó las legislativas en Austria, la Unión Europea activó un mecanismo para controlar la calidad democrática de los Estados miembros y puso a Austria en cuarentena. De hecho, hubo varios consejos europeos donde no le dejaron al representante austriaco ponerse en la foto. Eso provocó una modificación de los tratados y la articulación del artículo 7 que hoy se activó, que ahora se activó hace un par de años contra Polonia y contra Hungría. Por lo tanto, hablamos de hace 25 años. Este crecimiento progresivo de la ultraderecha en Austria, que ahora se ha unido a todos esos 6 estados de la Unión Europea en los que la ultraderecha ya gobierna, ¿no? Yo creo que hay algo más que una cuestión identitaria y lo vinculo más con ese otro elemento que también ha salido en la conversación ya. Hablamos tanto de incertidumbre, de volatilidad, de clases que antes se denominaban clases medias y hoy saben que esas clases no son medias y que tienen muchas dificultades para sacar adelante su vida en el día a día, el acceso a la vivienda, un futuro más esperanzador para sus hijos, jóvenes que han perdido o que no tienen tan interiorizado la relevancia de cuidar la democracia y que por lo tanto entienden que a veces algunos mensajes de estos partidos ultraderechistas no solo les resulte atractivo, sino que el miedo que genera en otras generaciones estos partidos para ellos no es un miedo real. Entonces, yo creo que hay muchos elementos que provocan pues lo que estamos viendo. Mira, destacábamos en el repaso de la prensa de esta mañana un artículo en El País, ¿no? Parece, de esta mañana. Sí, de la periodista y analista de asuntos europeos Aurora Mínguez. Nos llamaba mucho la atención cómo concluye esta tribuna por lo que tiene de análisis no solo de lo que ocurre en Austria, sino en esa parte del mapa europeo. Escribe Aurora Mínguez: junto con Eslovaquia, Hungría y Austria podrían restaurar un nuevo imperio austrohúngaro de democracias y liberales, cada uno a lo suyo y todos apoyados por Moscú, aprovechando que muchos han olvidado un consejo del salzburgués Stefan Zweig: quien no comprende el pasado, en realidad no entiende nada. Claro, que planteaba esta mañana, ¿qué parte de la historia no han entendido, ¿no? A lo mejor... es que uno de los problemas que tenemos es que buena parte de esos votantes o no conocen su historia o la que conocen está mal contada. En el caso de España es paradigmático, es decir, tenemos toda una generación de jóvenes donde hay muchos jóvenes convencidos de que antes de la democracia España funcionaba de maravilla. Incluso había paro, mejor. Sí, había paro, había seguridad social, apenas había impuestos, apenas había funcionarios, pero claro, vino la democracia, vino las autonomías y se cargó esto. Hay un elemento que a mí también me parece muy importante y que explica la transversalidad del fenómeno, que todos estos partidos comparten un discurso franca y abiertamente antieuropeo. Es decir, igual que en España la extrema derecha, directa o indirectamente, utiliza el argumento de que la democracia lo estropeó todo. España era un país precioso y vino la democracia y lo estropeó. La solución es fuera democracia, arreglar la democracia, dejarme a mí, ya me encargo yo. En muchos de estos países el enemigo a señalar es Europa. Claro, pero... Austria era un paraíso hasta Europa. Alemania era un paraíso hasta Europa. Polonia era un paraíso hasta Europa. Y la única manera de recuperar era una el Europa paraíso... que les protegía en esa situación en la que blanca, cristiana, etcétera, y que se parecía a esa propia sociedad. En el momento que Europa se presenta como la fuente de una sociedad distinta y de progreso, de lo que muchos llamamos progreso en muchos casos, la Unión Europea es el problema. Bueno, y no solo la Unión Europea nace precisamente para generar en este territorio un espacio de paz, bienestar, crecimiento económico y para que la historia no se vuelva a repetir en los términos que la conocíamos, ¿no? Bienestar y crecimiento que no se está dando en todas partes, o sea que no nos hagamos trampas al solitario. Bueno, es lo que conectaba... Está hablando Mariola. No, era lo que conectaba antes, ¿no? Es que esas clases medias que están sufriendo de una manera muy evidente, muy clara, en su vida, en su día a día. Si es que la vivienda
vivienda que está en las agendas de todos los partidos y que está en todos los medios de comunicación. Es que no es un relato, no es una narrativa para completar mesas de debate, es que es un problema que afecta a determinadas, a casi todos los jóvenes, pero desde luego a algunas clases sociales de una manera mollar. Antoni, cierro contigo. Simplemente, donde más ha crecido la extrema derecha en Austria es en las zonas rurales. Y sinceramente, no creo que en las zonas rurales de Austria el problema sea que tienen dificultades económicas. Joder, Antón, que es que estamos diciendo que desde hace 25 años el problema en Austria es la ultraderecha. Pues por algo será. Pues entonces no traigas el argumento de la vivienda de hoy a Austria. Estamos hablando de la Unión Europea, chico. Entonces no será una cuestión de coyuntura económica, sino que una cuestión más estructural y que tiene más que ver con una forma de ver el futuro, una forma de percibir el futuro, y donde Europa es la amenaza y donde la inmigración es la amenaza. Voy a proponeros un cambio de asunto, porque no sé si lo saben, pero después Antoni y Mariola se quedan para el mito de hoy. O sea, que está la cosa calentita. Está la cosa calentita. A un registro que no recordamos. No, sí, está la cosa calentita. Ya ha habido un joder. Ya ha habido un joder en antena. Sí, por eso. Que no es el primero. Es que tanto buscar la polémica donde no la hay, ya uno pues se al final, aburre. joder. Cierro el tema aquí, porque voy a plantearos una cuestión de la que se ha hablado mucho en muchas casas durante el fin de semana. ¿Alguno de vosotros ha pasado oposiciones? Hombre. La estás hablando con gente seria, Ángel. Vale. Ignacio, eres el único que no las ha pasado. No, yo no he pasado oposiciones. Efectivamente, he pasado Ahora exámenes, pero todo. no propiamente oposiciones. Sí. Os planteo esta pregunta porque ya hemos visto en ocasiones anteriores, recordábamos ayer lo que había pasado en Cataluña, que se habían tenido que repetir. Hay siempre algún problema en cuanto hay una convocatoria de oposiciones en algún punto. Bueno, ayer a primera hora de la mañana empezamos a ver las imágenes de cientos de miles de personas, muchas indignadas en el campus universitario de Somosaguas, en el campus de Somosaguas, en Madrid, y el motivo era la suspensión de las oposiciones de Radio Televisión Española, en la que se habían inscrito más de 5.000 personas. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Más de 5.000 inscritos, y los afectados se enteraron poco antes del examen, y además se enteraron a través de las redes sociales de que no iban a tener ese examen porque se habían filtrado las preguntas. Según los sindicatos, esa filtración viene de Torre España, que es el centro donde se hacen los informativos de la Radio Televisión Pública. Hay mucha gente que viajaba a Madrid, que había anulado cualquier tipo de compromiso, que se había pagado un viaje, que se había pagado una estancia solamente para este examen, y que se ha dejado el dinero en billetes y hoteles, o que han tenido que renunciar a otras cosas para poder venir. Sí, bueno, yo no sé si la noche habrá calmado los ánimos de los opositores. Desde luego, el cabreo es monumental. José Ramón Tortella exige que se depuren responsabilidades. Es un desprestigio total para la televisión pública de nuestro país. Lo que sí que pido es que no solamente salga el culpable de la filtración, sino que también haya una reestructuración institucional dentro de la corporación para que no vuelva a ocurrir. Este joven Ángels viajó desde Mallorca y va a reclamar los gastos de avión. Fuentes de Radio Televisión Española señalan a la cadena SER que están estudiando pagar los gastos de desplazamiento y alojamiento. Y es que hay opositores que vinieron de Argentina, de Estados Unidos o del Reino Unido. Irene, desde Córdoba, está cansada, la verdad, de tantos problemas con estas oposiciones. Pues no sé si están gafadas o no están gafadas estas oposiciones, pero desde luego, cuanto menos lo parece. Y Mariola, ¿estás ahí? Hemos perdido a Mariola. Esto ayer, oposiciones a Radio Televisión Española, pero es que Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. El sábado también se suspendieron las oposiciones de la Guardia Civil, en este caso por un error, han explicado los responsables, en el etiquetado de las cajas que contenían los exámenes. Sí, un error que dejó tiradas, Ángels, a 13.000 personas, 13.000 aspirantes a la Guardia Civil que fueron avisados en la víspera del examen, con lo que eso supone, ya como apuntaba también Mariola, con nervios, gastos de desplazamientos también, y sobre todo mucha frustración, en este caso, bueno,
no hubo filtraciones, no hubo ningún error en la cadena de custodia de los exámenes, pero sí hubo un error, como decías, muy grave, porque una de las cajas con los exámenes del domingo se puso en circulación el sábado. La Guardia Civil responsabiliza directamente a la empresa que se dedica a gestionar la logística de esas oposiciones. Esta compañía etiquetó mal una de las cajas que almacenaba los exámenes del domingo, se detectó y la incautaron antes de que se pudiesen haber filtrado las preguntas. El siguiente paso, pues esa drástica decisión de anular el examen del domingo, según la Guardia Civil, para garantizar el proceso selectivo. Y precisamente este martes, Ángels, hay pleno del Consejo de la Guardia Civil, el primero, por cierto, desde la reincorporación de la nueva directora Mercedes González, y en este Consejo ya nos avanzan que saldrá este asunto. Organizaciones como Jucil han anunciado ya que van a pedir explicaciones por el daño causado. Agustín Leal es su portavoz. Que se aclaren todos los extremos de lo ocurrido que han llevado a la suspensión de los exámenes y se depuren las posibles responsabilidades. El rigor y la transparencia ha de ser la firma de la Guardia Civil y como tal nuestra asociación la va a reclamar ante la Administración. Bueno, de entrada, Ángel, sigue sin saberse cuándo será la fecha del nuevo examen, porque el sábado sí hubo examen, no el domingo. 13.000 personas pendientes de este anuncio. Desde la Guardia Civil nos insisten en que lo van a convocar lo antes posible, pero necesitan, nos dicen, tiempo para hacer el nuevo examen, imprimirlo, distribuirlo y gestionar de nuevo 19 sedes iguales para poder hacer esas oposiciones fallidas de este fin de semana. Baño, gracias. Un abrazo. Es que detrás de cada opositor hay muchas y muchas horas de estudio, hay mucho nervio, hay mucha vida absolutamente hipotecada como para que llegues al día del examen y porque en un caso se filtran las preguntas, en otro caso porque las cajas están mal etiquetadas. Dime, Ignasi. No, que son casos distintos, que entiendo que han coincidido en el tiempo, pero que son radicalmente distintos. Sí, pero como veníamos también de otras oposiciones fallidas en Cataluña donde tuvo que repetirse la oposición, tuvo que repetirse el examen, hombre, yo creo que quien se presenta a un examen como mínimo, es verdad que son casos diferentes, pero como mínimo tienen que darle garantía de que eso va a funcionar, ¿no? Sí, que si el foco lo pones en el opositor, efectivamente... Claro, lo pongo en el opositor, evidentemente. Como si se suspende porque se ha caído el edificio ese día. O sea que efectivamente, desde el punto de vista del opositor hay elementos en común, no tengo ninguna duda, pero yo sí quería destacar que una cosa es lo que ha ocurrido con la Guardia Civil, que tiene una explicación identificada, que sabemos por qué ha ocurrido, que se avisó con 24 horas de antelación y que tiene, pues está razonablemente explicado, aunque no debía haber ocurrido, pero está razonablemente explicado, con lo que ocurrió en Televisión Española, que suena a escándalo, que cuestiona la propia concepción misma de esa oposición, que cuestiona cómo se había hecho, que cuestiona cómo se gestiona y sobre la cual falta mucha transparencia. Y por tanto yo no lo metería desde el punto de vista de la situación, no del opositor. Bueno, estoy de acuerdo. Además en Televisión Española se suma que es la segunda vez que la oposición ha tenido problemas. Casos tienen algo en común, que seguro que en ambos casos hay responsables. Y esos responsables deben asumir esa responsabilidad. Y esa responsabilidad significa ceses o dimisiones o despidos o lo que corresponda. Además, en el caso de la Guardia Civil, si era un servicio subcontratado, estamos hablando de responsabilidades económicas que deben ser asumidas. En Televisión Española también, por 1 millón de euros. Hay una empresa externa que gestiona eso. Y en el caso que hubo en Cataluña también era también subcontrato. Yo, no sé vosotros, pero me gustaría volver con el tiempo a ver si efectivamente se exigieron y se asumieron esas responsabilidades. Sí coincido con Ignasi en una cosa, efectivamente el caso de Televisión Española revela algo más profundo, que es el caos o la crisis interna que vive en este momento la televisión pública española. Porque no es solo este caso, si vamos acumulando otra serie de elementos. Esta misma semana, digamos, hubo un consejo que fue de administración que fue cuando menos peculiar, y el propio hecho de la filtración de las preguntas revela que en este momento en Televisión Española hay una guerra interna, auspiciada por intereses profesionales, a veces también por intereses políticos, que están llevando a la televisión pública, que es un instrumento fundamental de información para cualquier democracia, a una situación como esta, que es un bochorno que es realmente muy difícil de explicar. Las oposiciones son el instrumento, el vehículo que utiliza el sector público para reclutar a su personal y para que la ciudadanía siga confiando en los servidores públicos que se supone han sido reclutados con pruebas objetivas, etcétera, etcétera. Hombre, pues el procedimiento tiene que ser inmaculado, de principio a fin, y no solo y exclusivamente por el daño económico, moral que sufre quien ha preparado durante unos años esa oposición,
sino también por el daño reputacional que un error, una falta de custodia, cualquiera de los elementos que enturbian un proceso de selección de funcionarios provoca en la propia administración, con independencia de si el proceso lo ha gestionado la propia administración o lo ha hecho a través de subcontratas. Entonces, creo que el tema es muy delicado, porque estamos hablando, insisto, del personal que tiene un estatuto jurídico muy determinado, que entre otras cosas le blinda de por vida en un puesto de trabajo. Ese proceso tiene que ser simple y llanamente perfecto. Pero fíjate que en el caso de la Guardia Civil, digo, por seguir hilando diferencias, ¿no? En el caso de la Guardia Civil ha habido una suspensión preventiva, hasta donde sabemos, o sea, que se hubo un riesgo grave de que se filtrara porque aquello estaba mal etiquetado, y en el caso de Televisión Española no hay nada de preventivo, se filtraron. Y no sabemos quién lo filtró, por qué se filtró, a quién se filtró, etcétera. O sea, que efectivamente ya es una diferencia de grado importantísima, ¿no? Insisto, han coincidido en el tiempo, pero no es el mismo saco. ¿Por qué se ha filtrado? A mí me parece ¿por qué se ha obvio, filtrado en el sentido de por qué? Ignacio. No porque de causa profunda, de última, sino de causa inmediata. Bueno, es decir, la causa. ¿quién tuvo acceso? No, porque no sabemos en este momento en qué momento se descubre. Si se descubre es porque había unas personas concretas que las tenían, y esas personas se puede tirar para arriba. O sea, que queda mucho más por investigar, lo voy a decir de otra manera, queda mucho más por investigar en Televisión Española que en la Guardia Civil. Pero me parece muy importante que se investigue, porque ahí hay unos responsables, claro. O sea, si se filtró con el objetivo que se filtrara, que el objetivo es que haya determinada gente que supiera cuál tenía que ser la respuesta a esas preguntas. Y que superara el proceso. Yo creo que la filtración es parte de una estrategia bastante sostenida, con actores muy identificados, para deteriorar sistemáticamente la imagen y la marca de Televisión están Española. ahí, Antón, yo no las puedo decir en antena, pero hay imputaciones que la policía deberá investigar y que yo no voy a decir en antena sobre quién ha filtrado y quién tenía intereses en eso, y están sobre la mesa. Y es un atentado al principio de objetividad que rige el proceso de selección y reclutamiento de las personas que forman parte del sector público. Es que estos principios están definidos en el orden constitucional. Es que no es ninguna broma. Entonces, deteriorar esto es deteriorar la confianza de la sociedad. Es que ese es el objetivo. El objetivo es ese, deteriorar la confianza, en este caso, en Televisión Española, en la televisión pública. Pero es que no es solo este caso. Desde hace unos cuantos años estamos viendo una estrategia muy sostenida de cuando yo no mando en la televisión española, la televisión española debe ser objeto de un deterioro sistemático y permanente. Pero, Anton, si me permites poner 30 segundos o 15. Pues, a mí me gustaría revisar incluso el papel de los sindicatos en esos exámenes. O sea, que me gustaría que se revisara. Todo, Ignacio, exactamente, revísese todo, no solo cómo se ha filtrado, sino la propia relación de los sindicatos con la concepción de esos exámenes de Televisión Española. Un par de minutos para la situación en Oriente Próximo, porque por si había alguna duda, si Israel bajaría de intensidad en sus ataques después de cobrarse la cabeza del líder de Hezbollah y de otros miembros de la cúpula de la milicia, esta noche ha vuelto a dejarlo claro. No va a ser así. Pablo Morán, buenos días. Hola de nuevo, Ángel. Porque de hecho esta noche ha ido todavía más lejos de lo que había ido hasta ahora, porque ha bombardeado el centro de la capital, el centro de Beirut, algo que no ocurría desde 2006, y además venía de atacar Yemen. Está atacando sin descanso y descabezando a los aliados de Irán en la región, que forman el llamado eje de la resistencia frente a Israel. En apenas 24 horas los ha atacado en 3 frentes, en Gaza, en Yemen y en Líbano, donde esta mañana ha acabado con la vida del jefe de Hamas en el país, tal y como ha confirmado la organización. Otro grupo palestino, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, miembro de la OLP, dice haber perdido a 3 altos cargos en el ataque de anoche en el corazón de Beirut. Los hutíes en Yemen están analizando los datos tras los bombardeos israelíes de este domingo. En fin, es una ofensiva que está debilitando a estos grupos armados, pero hay una opinión bastante compartida de que Israel no podrá acabar así con ellos. Así lo piensa Tarek Bakoni, analista jordano y autor del libro Hamas. Recuerda que estos grupos representan una ideología y no solo haber solución militar para neutralizarlas, todo lo contrario. Una de las claves en la situación actual de Oriente Medio es Irán, impulsor de ese eje de la resistencia que Israel está descabezando. De momento, Teherán ha optado por una respuesta moderada, pero Eduard Solé, profesor de Relaciones Internacionales de la Autónoma de Barcelona, no cree que vaya a ser por mucho tiempo. El régimen iraní se siente acorralado hasta tal punto, ¿no?, que tiene que hacer algo, porque es que si no puede tener también incluso problemas internos entre las distintas facciones por parte de su propia población.
población. 7 frentes militares mantiene abiertos Israel desde el comienzo de esta guerra, Ángels, en los 7 territorios en los que hay grupos enemigos: Gaza, Cisjordania, Líbano, Yemen, Irak, Siria e Irán. Como decíamos, en 3 de ellos está desplegando su fuerza en las últimas horas. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Contadnos qué vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10, en unos minutos, vamos a ponernos en manos de la única persona que tiene buen juicio en este programa, de Bob Pop. Queremos saber, queremos desvelar todas nuestras dudas, también ustedes seguramente. 900-100-800 para que le puedan preguntar a Bob todo aquello que no comprenden o que siempre quisieron saber. En la dupla, con Galder Cabeleira y Rafa, con Galder Reguera y Rafa Cabeleira, son tan ya uno que, sí, que se confunden ya los apellidos. Tenemos cosas, porque ayer pasaron cosas en el Metropolitano, algunas no muy bonitas.
palicita al Barça en a ver, que el Pamplona. Real Madrid empató, 4-2. Pero es que además el Real Madrid empató, es que está hablando Osasuna. como... Es que... Bueno, y hablaremos de una cosa que me recuerda mucho a vosotros. ¿Quién va líder en la Liga? Va líder el Fútbol Club Barcelona. Ya está. Bien. Y hablaremos de algo que me recuerda mucho. A veces se nos olvida. Me recuerda mucho a Antón y a todos vosotros. Hablaremos de los oportunistas, los que hay fuera de los estadios y los que están también en los estadios. ¿Vale? Esas dos cosas. Bueno, el artesano... El oportunista iba por mí. Exacto. Gracias por el halago. A ti por venir. Venga. El artesano Aurelia Navarro, vamos a hablar de Aurelia Navarro, la pintora que rompió uno de los tabúes más grandes de la historia de la pintura en España y que no podemos decir. ¿Vale? Esto es lo que podemos decir, como Mayra Gómez Ken. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí podemos Bueno, leer. y en Mitos 2.0 vamos a agarrar el rábano por las hojas para seguir creando falsos debates y la pregunta es la siguiente. ¿Hay vida más allá de la política en la cabeza de los tertulianos y tertulianas? Sí, mucha. No. Pero, o sea, estos dos que están así, ¿no? Ya han discutido. Ya. Mariola ha hecho un taco en antena. Sí. Provocada por Antón. Claro. Es decir, esto Si solo aquí todo es culpa mía. Esto solo puede ir a peor. Porque eres un oportunista. Exactamente. Porque eres un oportunista. Menos mal que me acaban de desenmascarar delante de toda España. 900, 100, 800. Lo primero, Bob, pregunten lo que quieran, le consultan lo que quieran. 900, 100, 800. A partir de las 10 después del boletín. Y después ya que vayan a tomar aire, se tomen una tilana, un café. Antón y Mariola que también continuarán. Ignacio y tú hasta la semana que viene. Un beso. Un beso. Hasta luego.